Es la hora de jugar en familia o con los amigos. Crea tu propio juego de mesa con cartas de acción personalizadas, preguntas y hazañas. Tira el dado y avanza hasta las diferentes metas, pero cuidado, si caes en la casilla de la ruleta tendrás que superar las preguntas y pruebas que te haga. ¡Toma! ¡Me ha tocado una Pokéball! Si quieres saber cómo hacerte tu propio juego de mesa, mega épico y a tu gusto, no te pierdas el vídeo. Voy a empezar diseñando el tablero de juego. Me voy a ayudar con una regla para que salga lo más recto posible. Si tienes una escuadra y un cartabón, te ayudará a que te quede mucho mejor sin la necesidad de tomar tantas medidas. Aunque yo lo he hecho a ojo, he puesto mucha atención para que hayan las mismas casillas en ambos lados, no se nos distorsionen y queden más o menos del mismo tamaño. Voy a dibujar y pintar el tablero con rotuladores acrílicos, y mi idea es hacer a un personaje diferente en cada una de las casillas. Todos estos personajes serán de series de animaciones clásicas, las que yo mismo pude disfrutar, las que recuerdo. Y el primer personaje que me ha venido a la cabeza es Rafael. Las Tortugas Ninja fueron de los primeros personajes que dibujé, que eran reconocibles con 5 años. También dibujaba Power Rangers y Batman. Tengo que decir que me compré estos rotuladores sin grandes esperanzas en ellos y me han sorprendido muy gratamente, siendo un producto de bazar. Cubren muy bien, esperaba que las tintas fueran más transparentes y apagadas, y todo lo contrario, funcionan muy bien. Sin duda los volvería a comprar. Como puedes ver, antes de pintar he hecho un pequeño boceto a lápiz. No suelo dibujar a muchos de los personajes que hoy haré, así que en algunos casos tuve que tomar referencias por internet. Es muy importante para mí que sean iguales o lo más parecido posible a los originales. Hacerlos de memoria sería imposible o muy difícil. Los bocetos me los saltaré y no mostraré cómo los hago, ya que tengo que dibujar a muchos personajes y se alargaría demasiado el proceso. La técnica para colorear será muy sencilla, pues no habrá técnica. Como son dibujos retro con un color plano quedarán de maravilla. En algunos casos haré pequeños brillos y poco más. Cuando ya he aplicado todo el color al dibujo, lo delinearé con negro. Los fondos de las casillas deberán contrastar con el color del personaje para que sean muy llamativo nuestro tablero. La idea que tengo para el juego es que hayan 2 equipos, el azul y el rojo. Cada equipo contará con 2 fichas de su color, y una carta comodín por ficha. Más tarde veremos qué son los comodines y para qué sirven. El objetivo es llevar a tus fichas a 2 de las 3 casillas de meta. El equipo que antes llegue con sus 2 fichas a las metas ganará. Por el tablero pondré casillas con preguntas y hazañas. Si las superas, seguirás. Las preguntas siempre estarán enfocadas en estas series de dibujos y en datos de estas. Tu habilidad de estrategia también te será muy útil, ya que también influirá tu suerte en el dado y en la ruleta. Pero claro está que contra más datos conozcas sobre estas series de dibujos, más opciones de ganar tendrás. Cuando termine el juego por completo, echaré unas partiditas experimentales para poder corregir y mejorar aspectos que no funcionen muy bien. Pero bueno amigos, esto será una pequeña calibración final. Mi intención es que no sea extremadamente lento y que las partidas puedan ser más o menos rápidas y amenas. También escribiré en el último momento el reglamento, con lo que se puede y no se puede. Siempre me ha llamado mucho la atención esto de inventarme juegos. Hace bastante en el canal hice uno del torneo de las artes marciales, con varios juegos y posibilidades, y seguramente este no vaya a ser el último. Poco a poco iré ingeniándomelas para crear algunos más complejos y específicos. Este, por ejemplo, está pensado para que pueda jugar cualquiera. Y además también lo pueda fabricar cualquiera. Ya sabes lo que pienso con lo de copiar. Es mejor que tomes la idea, pero le des tu propio toque personal. Aunque si te apetece copiarlo, adelante, ¿por qué no? A mí me gusta mucho dibujar a estos personajes. Disfruto con el coloreado, pero tú, si te quieres saltar este paso, podrías recortar personajes de revistas o de fotocopias y solo tendrías que recortar y pegar. También puede ser muy divertido hacerlo así. No dejaría de ser una manualidad. Todo y absolutamente todo estará hecho a mano, lo único que a lo mejor imprimo es el reglamento. Mientras estoy dibujando voy pensando en las reglas del juego y las preguntas que pondré. Darle un sentido a todo y que funcione no es tan fácil como parece, aunque si el juego no resulta divertido servirá como una bonita decoración retro. Es increíble el montón de series a las que me enganchaba y todas las que no voy a poder poner. Cada personaje de cada casilla es de una serie diferente, no hay repetidos. Y ya te digo, que son las primeras que me vienen a la cabeza. Si me pongo a recordar, necesitaría un mural como tablero para ponerlas todas, pero creo que estas son las que más me marcaron. Todas ellas buenísimas, las disfruté en diferentes épocas, pero mis favoritas siempre fueron Dragon Ball y Mazinger Z. Es curioso mi pasión por la montaña de metal, siendo que no es una serie de mi generación, pero tuve la suerte que en el canal autonómico de mi ciudad la daban en latino. Esta y muchas otras más que ya eran retro por aquel entonces, como G.I. Joe o Lucky Luke. Me encantaban esos dibujos. Después pude conseguir las películas en VHS de Mazinger Z, que eran buenísimas, sobre todo la del General Negro, que es mi favorita.
Hoy día me la sigo poniendo de fondo cuando trabajo en mis vídeos. Nunca olvidaré el día que me vio mi padre mirando la película. Se sentó a mi lado y me empezó a cantar la canción de la intro de Mazinger Z. Y me dijo que era su serie favorita y se acordaba de la letra a la perfección. Nunca olvidaré ese momento, papá. Fuiste igual de grande que Mazinger. Nunca te olvidaremos. Ahí comprendí que mi fanatismo por el Mazinger era algo genético, inevitable. Koji Kabuto es el amo. Dragon Ball la vi antes, disfruté toda la serie desde el original hasta el GT muchas veces. Cuando terminaba, la volvían a comenzar desde el capítulo 1. En Cataluña se hizo tan viral Dragon Ball que se volvió algo similar a Los Simpsons en Antena 3. Era una religión, ver bola de drag a la hora de comer todos los días, 2 capítulos. Y esto era el primer plato. Recuerdo ver las mejores series de anime del momento en catalán, como Ranma, Evangelion, Shin-Chan, One Piece, Musculman, etc. Una tradición muy otaku en Cataluña en aquella época. Y además, los mejores doblajes de toda la península y parte del mundo. Los Fruities. Esta es la serie más temprana que yo recuerdo haber visto. Por eso reservé este puesto, para alguna posible ocurrencia de última hora, y también me acordé de Slayers, conocida en aquel entonces como Rina y Gaudi. Esta serie me gustaba mucho. Ahora por fin he terminado todas las casillas, y pasaré a hacer la ruleta. Para ello, usaré un CD o un DVD viejo que no me sirva. Lo centro para dibujar la flecha y marco el centro para pegarle un tapón de rotulador que hará de eje giratorio. Me gustaría poder echar alguna partidita con alguno de vosotros algún día. Ahora tengo algo de ventaja porque conozco las respuestas, pero no tardaré en olvidarlas. Es lo que tiene la edad, no perdona, señores. Algunos de vosotros sois de mi quinta, ya sabéis a lo que me refiero. Dividiré el CD en 8 porciones como si se tratase de una tarta o una pizza, y las pintaré de diferentes colores para que se diferencien bien entre sí. En cada porción dibujaré una acción. El interrogante será una pregunta o hazaña. La casita será irte a tu casita, como es evidente. La reja ya explicaré mejor la función que tiene. Y cuando se da. El dado es volver a tirar, la bola de dragón es coger una carta comodín del montón, y la casilla de paso libre que te deja mantenerte en la casilla. Ahora solo me queda colocar el tapón para que no se escape la ruleta y listo. Gira de lujo. Las fichas van a ser 4 piedrecitas que me encontré en el parque de al lado. Las pintaré de rojo y azul, y así de fácil. Me había olvidado de hacer las 3 metas. Para hacer los comodines voy a usar cartulina de color negro. Tomo medidas y corto bastantes tarjetas iguales. Estas cartas tendrán distintas funciones, para luchar, atacar o defenderte del contrario en una batalla, para liberarte de la reja o cruzar barreras de 2 fichas en una misma casilla, ayudas en las preguntas, movimientos extra, inmunidad, etc. Cada jugador dispondrá de una tarjeta por ficha al empezar el juego. Si tienes 2 fichas, tienes 2 cartas. Algunos seguro que dirán que por qué no hice los dibujitos en digital y los imprimí. Pues porque también me gusta hacer todo de forma manual. No todo el mundo tiene todo el material necesario para eso. Pero de esta manera cualquiera puede hacerlo. Es muy satisfactorio crear todos los elementos del juego de forma manual y sin tecnología. Todos los objetos o acciones que aparecen en las cartas pertenecen a las series de las casillas. Tenemos el gacheto brazo, que nos permite avanzar una casilla extra al número sacado en el dado, o el dispositivo Digimon, que te permite buscar información durante X tiempo sobre una pregunta que te haya tocado, ataques como el Kamehameha, o la espada de Conan, o defensas como la tela de araña de Speedy.
Para hacer las tarjetas con las preguntas usé cartulina de color marrón estilo craft, de un tamaño un poco más grande que las otras. Y para terminar el juego solo me falta hacer un dado. Este lo voy a hacer grande y que rebote. Le haré una base de papel de aluminio y lo recubriré de plastilina saltarina o foamy modelable. Esta plastilina seca al aire en pocas horas. Por último, pinto un número en cada una de sus caras del 1 al 6, como cualquier dado común. Y así es como ha quedado este juegazo de lujo, con un montón de detalles y sobre todo con mucho cariño. Es lo que marca la diferencia más allá de lo que vayamos a utilizarlo. Además funciona muy bien como decoración, pero además es muy entretenido. Ya he probado jugar varias partidas para calibrar pequeños detalles de funcionalidad y jugabilidad.